Hola, buenas tardes. Vea, la suma de vectores, como muestra esta figura, es muy sencilla, puesto de que en esta primera figura lo único que hacen es sumar dos vectores. El vector A es la flechita azul, vector B, la flecha roja. Como se observa, los dos apuntan hacia el lado derecho. Entonces es una suma de vectores con la misma dirección y sentido. Por tanto, en esta segunda parte aquí muestra que al sumar los dos queda el vector resultante, que sería el del color verde. Como apunta hacia la misma dirección, lo único que haría era una flecha completamente larga de color verde y listo, no es más. Para la segunda figura muestra una suma de vectores con la misma dirección y sentidos opuestos. Si se puede observar aquí, dice que el vector A apunta hacia el lado derecho y el vector B hacia el lado izquierdo. Como son de sentidos opuestos, entonces queda un vector resultante de color verde, pero como podemos observar, al ser el vector A más largo, es como si quedara solamente reducido a la mitad, pero de color verde. Y ese es la representación de la suma de dos vectores. Cuando es una suma de vectores con distinta dirección, como se observa aquí, como que el vector A de color azul va apuntando como de una forma hacia arriba, y el vector B hacia abajo. Al sumar los dos queda una línea recta de color verde, ¿sí? Una figurita, una flecha de color verde, que complementa la suma de los dos vectores. Entonces hay que tener cuidado en eso, en ver cómo están ubicados, y así mismo se hace la figura. La regla del paralelogramo dice aquí que lo que se hace para sumar dos vectores es que se dibuja uno a continuación del otro, trasladándolo. Entonces, bueno, aquí vemos que el vector el vector B está apuntando hacia abajo y el vector A hacia arriba, ¿sí? Y el vector resultante es el de color rojo, que es la suma de los dos. Y eso pues hace una especie de triángulo, ¿sí? Como una figura, bueno, no es un triángulo, un paralelogramo, más bien. Y ahí quedaría. Si ya son más, como en este caso en la figura 3, lo que se debe hacer es que irlos agrupando según como está la dirección. Por ejemplo, el vector A va hacia arriba, ¿sí? Aquí lo ve, aquí está el vector A. El vector B hacia la derecha, ¿sí? El vector D hacia la parte de arriba, ¿sí? El C va pegando con el vector B y el D. Y el L, que es larguísimo, ese pega desde el vector B, desde el vector D, que diga, desde la puntica del vector D hasta abajo. Y ahí se une ya con el vector A. Y ahí sumaría el vector A, pues el resultante, que diga, es el de color rojo. Y bueno, ahí arman una figura grande y larga, como un paralelogramo, más o menos. Cuando es una resta, pues se procede de la siguiente manera, como en esta figura. Se tiene un vector B, que es de color azul, un vector A de color rojo, que apuntan hacia la misma dirección, ya que apuntan de manera distinta, de dirección distinta, porque el B apunta hacia arriba, el vector A hacia el lado derecho. Al restarlos, queda el vector
A menos B, que es el de color verde, que apunta hacia abajo. Es algo parecido al otro que ya hemos visto. Dice, ejercicio para reforzar eso, dice que gráficamente los vectores. Consideremos los vectores representados en la siguiente figura. Y nos dan el vector A, el B, el C y el D. Teniendo en cuenta los vectores de la figura, representa gráficamente A menos B. Bueno, A menos B. Aquí estaría fácil. Voy a ver si puedo una flecha, pero es que no. Bueno, a ver. Aquí. Pero yo la necesito de cambiar tipo de conectores. Conectar texto alternativo. No me da una. Allá. Aquí. Ve. De color negro. Listo. Bueno, esta flechita que acabo de dibujar sería la del vector B. Pero hay que tener cuidado, por decir algo, como una va hacia abajo, la otra tiene que ir desde la... Toca cambiarlo de dirección otra vez. Sí, así como lo estaba haciendo. Listo. Digamos que así sería como para unirlos, ¿no? Tiene que tener cuidado acá en las figuras cómo se vienen uniendo. Y así mismo trazarlo. Como es una resta, ¿sí? El A va hacia abajo y el B va hacia arriba. Y según como indica ahí, esto así mismo uno ubica la figura. Y aquí pues entonces ubicaría otra flecha para acabarlos de unir. Y ya esta vez pues lo coloca de otro color. Básicamente eso. Entonces ir acomodando los vectores según como le diga ahí. Como esta suma acá es A más B más C más D, la B prácticamente es como el paralelogramo, que es, vea, A más B más C más D. El único que no se dibujaría aquí sería el E. Entonces el E se borraría.
Ese sería el segmento E. Y bueno, y ahí haría los otros. En el siguiente ejercicio le dicen que vectores en forma horizontal, que el vector A tiene 10 unidades, el B 6 unidades. Teniendo en cuenta los vectores A y B, grafique A más B. En este caso, analíticamente A más B. Solución gráfica A más B es igual a BS igual a A más B. Aquí el B apunta hacia el lado izquierdo, el A hacia el lado derecho, y el resultante, la suma de los dos, es el vector de color rojo. Y acá pues dan otro ejemplo de esos mismos, analíticamente A más B. En el plano cartesiano pues ahí muestran la línea del eje de las X y el eje de la Y, y pues el B, como es menos 6 unidades, va a apuntar hacia el lado izquierdo del eje de las X, y el vector A, que es de 10 unidades, como es positivo, va a apuntar hacia el eje de las X. Luego dice que realiza la sumatoria de vectores sobre el eje X, porque sobre el eje Y no hay vectores, es decir, este símbolo de una E mayúscula grandota es sumatoria, esa B pues es lo de los vectores, y la X pues del eje de la X. Entonces A más B, entonces como A vale 10 y B vale menos 6, lo que se hace es una resta y eso queda en 4 unidades. Y al representarlo gráficamente quedaría de la siguiente manera, queda como 4 unidades, queda apuntando hacia el lado de las X positivas y de color rojo. Bueno, aquí sigue los vectores, siguen. Entonces pues aquí en este ejemplo, que también es una sumatoria pero ya del eje Y, suman A más B, donde el primero vale menos 8 unidades, que es A, y el segundo, que es B, vale 4 unidades, hacen la resta y queda menos 4 unidades. Por tanto, esa sumatoria va a quedar de la siguiente manera, como vemos en esta figura de acá, de acá arribita, ¿sí? Representando en el plano cartesiano quedaría el vector, la sumatoria de los dos vectores queda menos 4 unidades, y vemos que la flecha roja apunta hacia abajo. Bueno, por acá va otro. Tienen dos vectores, el A y el B, bueno, juntos, bueno, el uno mide 10, el B mide 6, y esta pues quedaría positiva y queda las dos sumatorias de esa fórmula, como formando un triángulo. Acá pues bueno, dice que si quiere calcular el ángulo del eje X, entonces toma la tangente del ángulo y la sumatoria del vector Y sobre la sumatoria del vector X, o sea 6 sobre 10. Y bueno, el ángulo, despejando el ángulo θ, es igual a tangente menos 1 elevado a la menos 1 por 6 sobre 10, y eso me da 30,96 grados o aproximadamente 31 grados.